Pero eso no era lo que yo quería. Yo pensaba que el sistema iba a ser más rápido. Yo creía que el sistema iba a hacer automáticamente los reportes. Yo creí que el sistema iba a hacer automáticamente todos los informes que tenía que entregar la gerencia. Estas frases son muy comunes cuando se desarrolla software, y el error común y principal que ocurre sobre eso es la incorrecta determinación de los requisitos del sistema. En este video vamos a abarcar fugazmente aquellos elementos que son parte de los requisitos de software, considerando de que los requisitos muchas veces, en la mayoría de las veces, se transforman en lo que son las especificaciones del software. Los requisitos son la guía para construir el sistema de información. Por ende, si no colocamos el hincapié necesario en gestionar, generar y administrar correctamente los requisitos, entonces lo más probable es que el producto de software que estamos desarrollando finalmente fracase. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que el software sea un aporte a la empresa, que el software sea un aporte a las personas y que básicamente mejoren los procesos de negocio, las actividades y el diario vivir de las personas que lo utilizan. Entonces, en base a eso, no podemos pensar en un software que se crea sobre el papel, sino que debemos razonar y debemos pensar en un sistema de información que se crea en conjunto con las personas. Pero las personas no son del área de ingeniería de software. Por ende, los responsables en auditar, conocer y controlar que esos requisitos se construyan de la mejor forma somos nosotros. Es por eso que en este video vamos a ver aquellos principios esenciales sobre requisitos de software y aquellas consideraciones importantes que debemos tener según la literatura. Hay objetivos de diseño que están previos al desarrollo. El principal objetivo de diseñar o modelar los sistemas de información es minimizar los costos al momento de implementar, debido a que bajamos y disminuimos la variabilidad y el riesgo. Al disminuir los riesgos, el proyecto se vuelve más seguro, y al volverse más seguro, aumenta la probabilidad de que el cliente quede satisfecho. Entonces, para quien controla, es importante conocer las necesidades de estos elementos en el proyecto de software. Y para eso tenemos una figura muy típica que se ve en la literatura, en la cual nos muestra cómo es la realidad de los proyectos de software. Entonces, y que es la base para entender lo importante que son los requerimientos o los requisitos. Entonces, generalmente el cliente explica el producto, el proyecto de software, pero lo hace de una manera, uno, confusa, y segundo, confusa para quien está escuchando su explicación. ¿Por qué? Porque hace, o muchas de las cosas que dice, o piensa, o expresa, tiene elementos implícitos, o sea, asume cosas que para él son básicas, y asume que para todos son básicas. Entonces, por ejemplo, le dice al usuario o al ingeniero de software, no, mira, y el sistema tiene que emitir una factura. Y no dice nada más. O sea, implícitamente, emitir una factura, un documento tributario electrónico, por ejemplo, sería no solamente guardarlo en una base de datos, es guardarlo en la base de datos, validarlo con impuestos internos, enviarlo a nuestro cliente y marcar la recepción conforme. Entonces, muchas veces explica grandes cosas, grandes ideas, pero se asumen otras que hacen que el requerimiento no quede bien recepcionado, bien entendido por el líder del proyecto. Y el líder del proyecto lo entiende así, mire. Así entiende el problema. El analista que lo diseña, peor, porque trata de darle una respuesta, porque ve incoherencia acá, entonces trata de dar una respuesta. Finalmente, esta solución tampoco tiene mucho, el diseño no va a quedar bueno, entonces termina siendo programado de esa forma,
Y el problema comienza de que el vendedor generalmente lo describe como la gran solución, o sea, te lo describe así, así va a quedar. Entonces, finalmente se produce un problema grave ahí, eh, y luego dice cómo fue documentado. No se hace documentación de ingeniería, no se documenta la programación, manuales de usuario, cómo se instala, lo que se instala queda así. Ah, funciona, algo funciona, pero y se empieza a diluir la idea inicial del cliente. El costo, debido a que las cosas se dieron tan mal al principio, los costos de todas las etapas han aumentado, pero fuertemente, y esto es la factura, el soporte. El soporte, no hay soporte. Los usuarios tienen que vérsela por ellos mismos cómo hacen funcionar el software. Los manuales de usuario, como no hay documentación, peor. Y esto es lo que el cliente necesitaba realmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que cuando yo voy a analizar los requerimientos, no solo tengo que analizar los requerimientos, tengo que preocuparme de entender el problema para entregarle la mejor respuesta. Un buen ingeniero de software, ya sea yo esté auditando o revisando su labor, por un lado, o yo haciendo como ingeniero de software, tengo que preocuparme que esa labor no sea alguien que escucha, que hace y que cobra, sino que sea alguien que escucha, analiza y propone. Porque con esa propuesta además se van a detectar aquellas falencias o cosas que no fueron entendidas correctamente. Y de eso se encarga la ingeniería de requisitos. En este video nosotros vamos a hablar sobre la ingeniería de requisitos, algo muy breve, pensando de que la ingeniería de requisitos es un tema en particular, así como la ingeniería de software. Da para estar 6 meses completos hablando de ingeniería de requisitos, así que solamente vamos a ver algo muy fugado, una definición muy general para describir requisitos correctamente. Los requisitos del sistema son una descripción de servicio proporcionado y sus restricciones operativas. Generalmente responde a distintos niveles de generalidad según un contexto. Son abstractos y además son detallados y formales. O sea, cuando se necesita explicar el problema y buscar quién lo va a resolverse, el requisito es abstracto. Pero cuando ya necesitamos saber el problema para poder implementar la solución, se detalla y es más formal. Los requisitos se pueden dividir entre usuario y de sistemas. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar claramente los funcionales y los no funcionales, que son los más típicos que se usan dentro de la empresa. En el caso de los funcionales son servicios ofrecidos, o sea, por ejemplo, ingresar información, tratamiento de datos, etcétera, etcétera. Y en el cambio los no funcionales son restricciones, por ejemplo, que el software sea fiable, el tiempo que demora en cargar, si es seguro, que no afecta directamente la funcionalidad del sistema. En el caso de los no funcionales tenemos un desglose acá interesante. Por ejemplo, dice que pueden ser de producto, de organización, externo, y ahí sigue dándole un desglose. Por ejemplo, acá llega requerimientos éticos o legales. Esos son requerimientos del área de no funcional. Cuando uno se va a encargar de expresar requerimientos, tienen que quedar detallados. No deben atender a temas de diseño. Los requerimientos del usuario, que son funcionales, debe ser estándar, una notación, y por ejemplo, y debe minimizar el lenguaje técnico. Por ejemplo, identificador RF01, requerimiento funcional número 1, módulo que brinde las funciones del catálogo en línea. Luego, en otra tabla, o acá mismo podría agregarse, debería ser el RF01.1, donde me tiene que explicar todo esto. ¿Cuándo yo termino de un requerimiento? Cuando llego al nivel de, por ejemplo, el módulo debería tener el nombre, apellido y root, un ejemplo. Y luego de eso, un nivel más abajo, un RF01.1.1.1.1, debería decir el nombre es un tipo de dato string con un máximo 500 letras. Ese es el momento que he llegado al final más estricto. Entonces, ¿qué hace la ingeniería de requerimiento? Imagínate lo siguiente. Dice, 1 año para construir una casa aquí, no hay ningún problema, le dice el ingeniero. Pero esa es la casa que se está imaginando. Y el cliente le dice, bien, vamos a empezar. Me corre prisa. Y está imaginándose una casa tipo palacio. Entonces, el análisis, el diseño, la ingeniería de requerimiento, lo que hace es
aunar esta visión de que piensen y vean lo mismo. Entonces la ingeniería de requerimiento es un proceso mediante el cual se logra un entendimiento acabado del sistema a desarrollar y se asocia a la generación y mantención del documento de requerimiento del sistema que finalmente después se transforma en las especificaciones y es adaptable, totalmente cambiable. De hecho, el costo de cambiar los requerimientos antes del desarrollo y antes del diseño es muy bajo en comparación de que lo cambiemos cuando ya el software está en etapa de desarrollo. Aquí tenemos las tareas asociadas a la ingeniería de requerimientos, por ejemplo, el estudio de viabilidad del requerimiento. Me debería generar un informe de viabilidad. Estos documentos por lo general no se generan nunca. Sí se genera un documento de requerimiento, sí se generan los modelos de sistema. Entonces, no siempre, a pesar de que la ingeniería de software pide todo artefacto, ellos terminan siendo el resultado de la etapa, según lo que nos dice Sommermeier. Para la ingeniería de requerimiento tenemos aspectos de viabilidad, o sea, es factible desarrollar el sistema en términos de los objetivos de la organización, es importante para la empresa el objetivo, la tecnología y recursos disponibles con que cuenta, sobre todo recursos, o sea, ¿tiene dinero o no? Los sistemas actuales, sistemas legacy o los heredados, acuérdense que lo hablamos en algún momento en otro video. La obtención de análisis de requerimientos, primero los requerimientos se descubren. Los requerimientos no están sobre la mesa listos y se cubren en conversación, en lluvia de ideas, se ordenan por prioridad, o sea, se les da una priorización a los requerimientos, se negocian posibles conflictos, no conflictos personales, sino que estamos hablando entre los mismos requerimientos se pueden contradecir. Y es muy común que se contradigan, por ende hay que estar muy atento a cómo estos requerimientos se entrelazan entre sí. Y finalmente se documentan para que estos requerimientos terminen siendo las especificaciones del software. Los stakeholders son un ente esencial dentro de esto, porque son todos los que tienen que decir algo de software, finalmente tienen que participar dentro de la especificación de los requerimientos. Para eso se usa entrevistas con el usuario, escenario, maquetas, para que ellos vayan entendiendo y dando su punto de vista, y se entiende que ellos aceptando esos requerimientos, aceptan después el producto, entre comillas, aceptan el producto que se va a desarrollar, siempre que ese producto cumpla con todo lo especificado. ¿Okay? Entonces, por eso es una etapa tan importante y que muchas veces se suele hacer muy rápido y no se le aplica el tiempo correspondiente porque se piensa apresuradamente en el desarrollo, en la codificación, y no es que esa codificación se tiene que hacer en base a un buen requerimiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, una forma de validación haciendo maquetas no funcionales, ni siquiera navegacionales, que son dibujos que le van mostrando al usuario o al stakeholder: mira, esto es lo que yo entendí de cómo tú quieres el software. Y él te va a decir: no, mira, ese mensaje en realidad no iba, no quiero foto, o si quiero reproducción, lo que sea. Entonces, de esta forma, la incertidumbre la voy matando y voy agregándole certeza a lo que estamos haciendo. Y es así como hemos visto en este video aquellos principios y elementos esenciales de los requisitos, su clasificación, cómo clasificarlos y cómo estructurar los requisitos. Es importante que se explore mucho más a fondo sobre esta materia, no olvidando que así como existe la ingeniería de software, también existe la ingeniería de requisitos.